Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En este episodio, vamos a tratar una de las parábolas más difíciles de toda la Biblia. Y estoy hablando de la parábola del mayordomo injusto, o podríamos titularla en términos más contemporáneos como la parábola del administrador deshonesto. Vamos a estar hablando de un individuo que tenía la responsabilidad de administrar la propiedad de cierto hombre, pero lo hizo de manera corrupta. Sin embargo, el Mesías quiere enseñarnos un principio muy importante con respecto a este hombre y lo que podemos aprender de él al señalar a los hijos de este mundo, aquellos que no pertenecen al reino de Dios. Bien, hay dos cosas que debemos entender antes de iniciar el capítulo. Entender estas cosas facilitará en gran manera que comprendamos correctamente el mensaje de esta parábola. Lo primero es esto: debemos entender el propósito principal de esta parábola. Y es el siguiente: que cada individuo, toda persona, debe usar todos sus recursos, su tiempo, sus talentos, sus posesiones, todo lo que tiene bajo su control, debe usarlo para asegurar el futuro. Y seamos más específicos: la eternidad que él o ella desea. ¿Por qué razón? Mientras tengas vida, en este cuerpo, tienes una oportunidad. Solo ahora, mientras estás vivo en este cuerpo, tienes la oportunidad de influir en tu eternidad, lo que vas a experimentar por siempre y para siempre. Porque después de que mueras, esa oportunidad de influir en tu eternidad ya no estará disponible para ti. Y debemos entender algo más. Cuando el Mesías habló sobre el reino de Dios, Él dijo que seamos grandes en el reino de Dios, no los más pequeños del reino, sino que procuremos ser grandes en el reino de Dios. Del mismo modo, sabemos que el Mesías también enseñó que el castigo no será igual para todos. Todos los que sean castigados por Dios, los que terminarán en el lago que arde con fuego y azufre, estarán en el mismo lugar, pero no tendrán la misma experiencia. ¿Por qué? Recuerden que el Mesías enseñó que aquel día será más tolerable para Sodoma y Gomorra comparado con Betsaida, Corazín y Capernaum. Así que aprendamos algo. La eternidad será diferente para cada quien. Nadie experimentará lo mismo que todos los demás. Eso es cierto tanto si terminas en el lago que arde con fuego y azufre, o si entras al reino de los cielos. Habrá diferencias. Y por eso, lo que se nos enseña en esta parábola es que uses todo lo que tengas a la mano para asegurar la eternidad que tú deseas experimentar. Recuerda eso. Bien, lo segundo que debemos entender sobre esta parábola, y que le ha causado confusión a muchos, es un término. Encontraremos la frase riquezas injustas. Eso no significa, como algunos lo entienden de acuerdo a ciertas traducciones bíblicas, que debemos actuar corruptamente y luego utilizar ese dinero que proviene de un comportamiento injusto o de prácticas comerciales deshonestas para el reino de Dios. Eso no es lo que dice. En las Escrituras encontramos dos cosas. Encontramos que el amor al dinero es la raíz de todos los males
Pero también aprendemos de esta parábola que el dinero en sí mismo es esencialmente injusto o impío. ¿Qué significa eso? El dinero está conectado a este mundo. Nadie podrá llevar su riqueza financiera al reino de Dios. El dinero pertenece a este mundo. No es un elemento del reino. Por lo tanto, el Mesías se refiere al dinero como algo relacionado con este mundo y no relacionado con el reino, al llamarlo riquezas injustas o dinero injusto. Encontramos que el concepto de injusticia se relaciona con iniquidad, y la iniquidad se relaciona con el anticristo, con su imperio y con el carácter de este mundo. Pero el reino de Dios será un reino justo, donde la gloria de Dios se manifiesta a través de la justicia de Dios. Así que el dinero pertenece a este mundo. ¿Y qué vamos a aprender? Bueno, luego de esta introducción, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 16. Aquí de nuevo el Mesías compartirá con nosotros una parábola. Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 1. Dijo también a sus discípulos. Así que se dirigía a sus discípulos, lo cual nos incluye a ti y a mí también. Esto es para nosotros. Cierto hombre era rico. Y esta palabra para rico significa extremadamente rico. Él había amasado una gran fortuna, y eso se enfatiza en esta parábola. Continuando la lectura, dice que además, este hombre rico tenía un administrador o un gerente, un mayordomo en español antiguo. Y la siguiente frase es un poco difícil de traducir. Se trata de una palabra que habla de vergüenza y culpa. A este hombre rico le fue dado a conocer que su administrador era culpable de algo. Eso es lo que dice. ¿Y por qué era culpable? Porque estaba malgastando sus recursos, sus posesiones, su riqueza. Y por lo tanto, este hombre fue presentado ante el hombre rico. Ante él acudió este mayordomo, este administrador, con su reputación vergonzosa y culpable. Y el hombre rico lo escuchó. Mira el verso 2. Por lo tanto, este hombre rico, él es el sujeto, lo llamó, es decir, llamó a este administrador y le dijo: ¿qué es esto que escucho sobre ti? Entonces, él lo confronta con esta mala reputación, con este reporte que lo califica como un sinvergüenza, como un hombre culpable por no hacer lo que debía hacer como administrador de la propiedad de este hombre rico. Y por lo tanto le dice algo. Mira al final del verso 2, donde dice: rinde cuentas de tu mayordomía, porque ya no puedes ser mayordomo. Lo que está diciendo es esto: te estoy despidiendo, pero lo último que vas a hacer como mi administrador, el que maneja mi propiedad, que administra mi riqueza, lo último que vas a hacer es darme un reporte de contabilidad. Ahora, quizás eso no sea lo más prudente en este caso. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, con esta responsabilidad de preparar su reporte contable, aún tendrá, por el momento, cierto grado de autoridad. Autoridad para gerenciar, para administrar. Se le está quitando ese privilegio, pero todavía no. Y vamos a descubrir que este administrador injusto utiliza este tiempo y utilizará todo lo demás. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurarse un futuro. Eso es lo que se enfatiza. Eso es lo que se nos enseña. Usa lo que tienes ahora, en este cuerpo, en este mundo, para tu futuro y específicamente para tu eternidad. Ese es el mensaje central que nos presenta esta parábola.
De nuevo, dice, porque ya no puedes ser mi mayordomo. Versículo 3. Pero el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Porque, y noten que hay un cambio, ya no se habla de su empleador como un hombre rico, sino que aquí se le llama con el término Señor. Podríamos traducirlo como amo, y eso está bien, pero es la misma palabra que se usa en referencia al Señor Dios Todopoderoso o al Señor Yeshua. Así que necesitamos ver que este término es importante. De nuevo, verso 3. Pero se dijo a sí mismo. ¿Quién dice esto? El mayordomo. ¿Qué haré? Porque mi Señor me está quitando la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Noten que él hace algo. Lo primero que debes captar de esto es que el mayordomo, este hombre injusto y deshonesto, que es culpable de malversar y malgastar las posesiones de este hombre rico, lo primero que hace es evaluar correctamente su situación. Él entiende lo que pasará. Viene un tiempo, en el futuro cercano, en el que él experimentará un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Él ya no será quien es actualmente. Hoy es un mayordomo, pero eso está llegando a su fin. Y déjame simplemente decirte que tú, como ser humano, en este cuerpo, también llegarás a un final algún día. De hecho, estamos avanzando por un camino que termina con la muerte. Por lo tanto, lo que el Mesías quiere enseñarnos es esto. Después de la muerte, ¿qué será de ti? ¿Cuál será tu futuro y más específicamente tu futuro eterno? Porque después de la muerte, ese futuro es para la eternidad y no puedes cambiarlo después de que mueres. Ahora es el momento. Por lo tanto, este sujeto, este mayordomo deshonesto, este administrador que ha sido declarado culpable, ¿qué hace? Él evaluará correctamente su situación. Que su vida, tal como la vive actualmente, está por cambiar y está preocupado por su futuro. Y él dice de sí mismo, cavar, es decir, trabajo manual, no puedo hacer. Y me daría vergüenza mendigar. Verso 4. Dice, ya sé qué haré. Él llega a una conclusión donde finalmente sabe lo que debe hacer. Dice, para que cuando se me quite la mayordomía, lo dice por segunda vez, él entiende la realidad de su situación, su posición como mayordomo, su autoridad sobre toda esta riqueza que podía usar y aparentemente usó para sus propios fines de manera inapropiada. Eso le causó ahora ser declarado culpable y ser despedido de su posición. ¿Qué dice él aquí? Él dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, aquí está la clave, ellos me reciban en sus casas. Está hablando aquí de ser capaz de, en la forma que él desea, realizar esta transición, de modo que cuando su posición como mayordomo, como administrador llegue a su fin, sea recibido en la siguiente posición, para que durante esa transición él sea bienvenido en el próximo lugar donde le toque habitar. Verso 5. ¿Qué hace él? Él utiliza lo que tiene, esa oportunidad, ese tiempo que le dio el hombre rico para preparar una rendición de cuentas. ¿Qué hace? Dice, y habiendo llamado a uno de los acreedores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Verso 6. Este primer acreedor respondió y dijo,
100 batos de aceite. Batos es una medida. Y esta es una deuda muy elevada. 100 batos de aceite. ¿Qué le dijo el mayordomo? Le dijo, toma tu... Y es una palabra para escritura. Es un documento. Hoy en día en Israel tenemos algo que no es nada nuevo. Es llamado shtar. Un shtar es un pedazo de papel que certifica que tienes una deuda. Se lo das a tu acreedor y él lo conserva. Y por lo tanto, él tiene esa garantía en tu contra. Y no recuperarás ese documento hasta que la deuda haya sido pagada. Y noten cómo va a usar su oportunidad, siendo todavía administrador, algo que pronto perderá, pero usará esa última oportunidad con el fin de impactar su futuro, de la manera que él desea. Así que, hazte esta pregunta. ¿Qué tipo de eternidad deseo? ¿Quiero estar en el reino de Dios? ¿Quiero ser grande en el reino de Dios? Ahora es tu oportunidad para asegurarlo, para actuar, comportarte y utilizar lo que tienes para tu futuro en el reino. Insisto, después de que mueras, será demasiado tarde. ¿Qué dice él? Él dice, toma tu shtar, tu documento, siéntate rápidamente y escribe 50. Entonces, ¿qué le dio él? Bueno, el hombre debía 100, pero le dio un descuento del 50%. Ahora, ¿no te gustaría, si debieras, por ejemplo, tienes una hipoteca sobre tu casa? Supongamos que esa hipoteca es de $100,000 y el banco se acerca a ti y te da la oportunidad de reducir la deuda y que en lugar de 100,000 debas 50,000. ¿No sería agradable? ¿No sería algo que querrías hacer? ¿Y no estarías agradecido con ese funcionario del banco que te dice, ¿sabes qué? Hoy tengo la autoridad para darte una promoción, un descuento del 50%. Creo que estarías feliz y agradecido con él y dispuesto a mostrar tu aprecio. Esto es en lo que este administrador está confiando. Mira el siguiente versículo, versículo 7. Luego, a otro, es decir, a otro deudor, le dice, ¿cuánto debes? Y él responde, 100 coros de trigo. Y le dice lo mismo, la misma estrategia. Toma tu shtar, toma tu documento de deuda y escribe 80. Ahora, noten que no le dio el mismo descuento, le dio un descuento menor, no del 50, sino del 20%. ¿Por qué? Porque está discerniendo lo que debe hacer. Él entiende su situación y actúa de la manera que más le conviene, sin llegar a un extremo que pueda hacer que ese deudor sospeche. Entonces le dice, siéntate y rápidamente escribe 80. Y eso es exactamente lo que ese sujeto hace. Mira ahora el verso 8. Ahora vamos a conocer la respuesta del hombre rico. Quizá esperaríamos, en la carne, que este hombre rico estuviera enojado, que estuviera lleno de ira por el hecho de que ha sufrido una pérdida. Pero, ¿qué descubrimos? Algo sorprendente. Mira como dije el verso 8. Y el Señor, y eso es exactamente lo que dice, el Señor. La misma palabra que encontramos para amo, pero con el artículo definido, él. El Señor alabó al administrador injusto. Ahora, ¿qué hizo él? Utilizó su autoridad con el fin de impactar su futuro, de modo que pueda recibir el futuro que desea. Este es el mensaje de esta parábola. Hoy día, tú tienes recursos, tienes tiempo, tienes talentos, tienes posesiones, todo eso. Él te dice, utiliza eso ahora. Hay un tiempo limitado, de la misma manera que a ese administrador le dijeron, ya no puedes ser mi administrador. Pero primero tienes algo de tiempo.
Tienes una oportunidad porque debes preparar un reporte. Bueno, este administrador injusto utilizó eso con el fin de asegurarse el futuro que él quería. Y lo que el Señor, hablando del Mesías aquí, lo que el Mesías está compartiendo con nosotros, a lo que nos está exhortando, es a que seamos de la misma mentalidad. No se trata de que seamos injustos, sino que el mensaje aquí es que debes seguir el ejemplo de este hombre. Mira nuevamente el texto, verso 8. Y el Señor alabó al administrador injusto. ¿Por qué? Porque se comportó, actuó, obró, y en cuanto a la siguiente palabra, muchas Biblias en inglés lo traducen como sabiamente. Pero al analizarla bien, vemos que no es la palabra sofía para sabiduría, sino una palabra diferente. Muchas veces se traduce como sabiduría o ser sabio, pero literalmente significa pensar profundamente sobre algo. Así que te pregunto, ¿estás pensando profunda y detenidamente sobre tu futuro? ¿Qué te va a suceder? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a experimentar cuando tu vida llegue a su fin? Necesitas pensar en eso ahora. Hoy tienes la oportunidad para comenzar a hacer las cosas que te asegurarán el futuro que deseas. Si no actúas correctamente, ¿qué sucederá? Serás arrojado a la oscuridad. Experimentarás miedo, tristeza y dolor para siempre. ¿Ese es el futuro que deseas? Porque solo a través del Evangelio puedes experimentar un futuro divino, un futuro bendecido, donde hagas tuyas las promesas de Dios. Así que mira nuevamente. Dice que este Señor, es decir, el Mesías mismo, alabó a este mayordomo injusto. ¿Por qué? Porque él obró o actuó pensando profundamente. Y luego dice, porque los hijos de esta era son más sabios, mucho más sabios que los hijos de la luz. ¿Por qué razón? Porque están más comprometidos con este mundo de lo que nosotros estamos con el reino de Dios, y eso no debe ser así. Eso es lo que debemos ver aquí. Debemos pensar profundamente y considerarlo todo. Eso es lo que hizo este hombre. Él pensó, bueno, ¿cuáles son mis opciones? ¿Trabajo duro? No quiero eso. Mendigar, tampoco lo quiero hacer. Por lo tanto, utilizó los recursos que tenía, la autoridad que aún conservaba, para actuar de manera tal que lograra el futuro que él deseaba. Es un principio simple, y de nuevo, noten lo que dice el Mesías. Él dice, los hijos de esta era son más sabios, mucho más sabios que los hijos de la luz. Para su propia generación o en su propia generación, es decir, en su propio tiempo. Debemos entender algo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. El reino de Dios no está limitado por el tiempo y por lo tanto debemos ser sabios. Debemos pensar profundamente con respecto a nuestra propia generación, a nuestro propio tiempo. Verso 9, nuestro último verso. También les digo, hagan para ustedes amigos a través, y aquí está el término, de las riquezas injustas. Esto no significa que nos comportemos deshonestamente. No significa que hagamos cosas que sean injustas, impías o ilegales. Y luego que tomemos esos recursos para usarlos con el fin de hacer amigos en el reino de Dios. Eso no es lo que dice. Simplemente dice, tomen aquello que le pertenece a este mundo, las cosas de este mundo, como por ejemplo el dinero injusto, porque el dinero en sí mismo es injusto. ¿Por qué? Porque no es un elemento del reino. El dinero le pertenece únicamente a este mundo, un mundo de tinieblas, de falsedad y de injusticia. Entonces él dice aquí, la exhortación a sus discípulos, o sea, a ti y a mí, es esta. Él dice, también les digo, hagan para ustedes amigos con las riquezas injustas, es decir, con el dinero en general, para que, y aquí hay una diferencia entre el textus receptus
y el Nuevo Testamento griego de Nestle Aland. En mi Nuevo Testamento griego, que es el Textus Receptus, dice que cuando ustedes fallen, pero la versión Nestle Aland pone el énfasis en cuando el dinero falle. Pero eso no es lo que dice. El énfasis de este pasaje está en ustedes, los lectores, ustedes, los discípulos. Y lo que dice es, cuando ustedes fallen, es decir, cuando sus vidas lleguen a su fin, utilicen lo que tienen ahora, todos esos recursos, para asegurarse un futuro en el reino, tal como lo desean. Eso es lo que está diciendo. Usen el dinero, que de por sí es injusto, porque le pertenece a este mundo, para el hecho de que cuando fallen, ellos los reciban a ustedes en las moradas eternas. Es decir, estas moradas eternas son un sinónimo del reino de Dios. Entonces te pregunto, ¿estás pensando profunda y detenidamente? ¿Estás comprometido ahora, reflejando con tu vida ese compromiso para asegurar tu futuro en el reino? ¿Estás haciendo un inventario de todo lo que tienes? ¿Qué tiempo te queda? ¿Qué recursos posees? ¿Qué talentos te ha dado Dios? Todo lo que has adquirido en este mundo a través del conocimiento, la educación y la experiencia. ¿Y estás usando todo eso para el reino de Dios, con el fin de que tengas una eternidad maravillosa? No te dejes engañar por el enemigo. El enemigo no quiere que pienses en la eternidad. El enemigo quiere que pienses en el ahora, en este mundo, y que pongas el énfasis en este cuerpo y en este mundo. Esa es la característica de lo que experimentamos en nuestra sociedad, el énfasis en la apariencia, el cuerpo, la salud y las cosas que puedes adquirir ahora. Eso no es sabiduría. La sabiduría es cuando estamos enfocados en el reino y estamos usando todo lo que tenemos, todos nuestros recursos, usándolos como hijos de la luz, con esa revelación, con esa verdad, con el fin de actuar, comportarnos y obrar de manera que nuestro futuro en el reino sea exactamente lo que deseamos. Un reino donde somos ricos en las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Así que ese es el mensaje de esta parábola difícil, la parábola del administrador injusto. Sé una persona que vive enfocada en su eternidad. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.